Preventa. Un término que oímos a menudo. Para el mismo producto, ¿por qué la preventa es más barata que el producto en stock? Incluso al comprar en preventa, puedes recibir todo tipo de atractivos regalos. Algunos dicen que es una treta. Evidentemente, el producto aún no está en tus manos, pero ellos ya han cobrado tu dinero. Otros, en cambio, creen que no es una artimaña, sino que vale mucho la pena. Compra pronto, disfruta pronto. Botado es, igualmente, una expresión familiar. Pero sabes de sobra que ese producto abunda en el mercado. ¿Por qué mienten tan descaradamente? Por supuesto, también existen tácticas conocidas como las promociones, descuentos por un volumen de compra, el 2x1, pero prefieren llamarlo oferta limitada, y se niegan en rotundo a decir que es un descuento. La respuesta a todo esto puede resumirse en una frase: el tiempo es oro. Esta frase es también el comienzo de nuestro segundo episodio. Pero la diferencia es que el foco de ese episodio fue el trabajo y la plusvalía, mientras que en este, tras los episodios anteriores, ya entendemos los tres circuitos distintos del capital y sus diferencias. Estos son el circuito del capital dinero, el del capital productivo y el del capital mercancía. Juntos conforman un todo dinámico, cuyo objetivo común es la valorización. No entraremos aquí en más detalles, sino que iremos directos al grano. Primero, el circuito del capital dinero. Su núcleo reside en la valorización, algo que ya se manifiesta en su propia fórmula, es decir, la D final debe ser mayor que la D inicial. El proceso de producción es solo un medio para la valorización. Por eso, esta fase depende en gran medida del mercado. Por ejemplo, si la mercancía no se vende fácilmente, la valorización no puede realizarse por completo, y el circuito del capital puede verse interrumpido. A continuación, el circuito del capital productivo. Su proceso de valorización arranca directamente de la propia fase de producción. Su clave está en la continuidad de la producción. Sin embargo, depende en gran medida del flujo de capital monetario que acabamos de mencionar. En pocas palabras, si el capitalista no tiene suficiente capital monetario, el circuito del capital productivo no puede iniciarse. Requiere garantizar el reabastecimiento oportuno de los medios de producción. De lo contrario, el proceso de producción podría interrumpirse por falta de materias primas o de mano de obra, lo que llevaría al estancamiento del circuito. Pero tiene otra particularidad. Los medios de producción en el mercado no siempre tienen el mismo precio. Los precios fluctúan, a veces suben y a veces bajan. Suben por la escasez de materias primas, bajan por su abundancia. Esta inestabilidad exige tener medidas de contingencia. En esta fase, un fondo de reserva. Si surge una situación especial, este fondo puede garantizar que la producción no se interrumpa. Finalmente, está el circuito del capital mercancía. Cada uno de sus circuitos comienza a partir de un valor ya incrementado y termina con un nuevo valor incrementado. Su núcleo es tener que encontrar compradores y vendedores. No solo depende de los proveedores, de medios de producción, de la fase inicial, sino también de la demanda del mercado en la fase final. De lo contrario, no se puede llevar a cabo ni la producción ni la venta. Por eso oímos a menudo que es necesario desbloquear las cadenas de suministro industriales, tanto iniciales como finales, porque un atasco puede provocar un efecto en cadena. Estas tres formas de capital constituyen juntas un todo dinámico. En este proceso de movimiento, el capital debe pasar por diferentes transformaciones de forma. Cada cambio de forma es una condición necesaria para la acumulación de capital. Están estrechamente interconectados. Un pequeño cambio afecta al conjunto. Ahora, pongamos un ejemplo para conectar todas las piezas. Como la ropa, por ejemplo. Primero, una fábrica de ropa necesita comprar tela de una fábrica textil, es decir, la materia prima para la producción. A su vez, la fábrica textil necesita comprar la materia prima a sus proveedores. Por ejemplo, el algodón que todos conocemos. Si la producción de tela disminuye de repente, o hay un problema en el transporte, que impide a la fábrica textil suministrar el producto con normalidad, la producción de la fábrica de ropa también se verá afectada. Del mismo modo, la ropa producida por la fábrica acabará llegando al mercado, para que la gente la compre. Si los consumidores sienten que esta prenda es de mala calidad, demasiado fea o, por un escándalo, la prenda adquiere una connotación negativa, la fábrica no podrá transformar fácilmente su capital mercancía, la ropa, en capital dinero. Esto significa que, si el capitalista no tiene un fondo de reserva para adelantar los pagos, los salarios de los trabajadores podrían no pagarse a tiempo. Incluso es posible que se deba detener la producción y cerrar por una ruptura en la cadena de capital. Como la fábrica de ropa deja de comprar tela a la fábrica textil, la producción de esta última también se verá afectada, que a su vez afectará a las ventas del proveedor de la materia prima.
Con este ejemplo, verá que el estancamiento, en cualquiera de las fases, puede generar una serie de reacciones en cadena, y los trabajadores que no cobran su sueldo solo podrán apretarse el cinturón para sobrevivir. Esto hace que solo puedan comprar productos de primera necesidad, sin dinero extra para comprar otros productos. Poco a poco, el poder adquisitivo general de la sociedad disminuirá. Y comenzará un círculo vicioso. En este proceso, el capital ha pasado por diferentes transformaciones de forma. Por ejemplo, cuando los obreros cosen la ropa en la fábrica. Esta parte del capital está en la fase de producción. La ropa ya terminada, almacenada y a la espera de ser vendida. Es capital mercancía. El dinero que la fábrica recibe por la venta existe bajo la forma de capital dinero, listo para ser reinvertido en el siguiente ciclo de producción. Y así, el ciclo total continúa sin cesar. Ahora que entendemos esto, vamos a añadir una variable, el tiempo de circulación, para ver cómo afecta a todo el ciclo. Primero, hay que aclarar un punto. ¿Qué es el tiempo de circulación? La definición de tiempo es muy amplia. ¿Se refiere solo al tiempo de venta? ¿O es el tiempo que va desde que se termina de producir hasta que se vende? La respuesta es no. En el marco de Marx, se puede dividir en dos partes. Una es el tiempo para vender todas las mercancías y convertirlas en dinero, es decir, el tiempo del proceso MD. La otra parte es el tiempo de producción, es decir, el tiempo que el capital permanece en el proceso productivo. Incluye el procesamiento de materias primas, la ejecución del trabajo, la operación de la maquinaria, etc. Por tanto, el tiempo total de circulación es igual al tiempo de venta, más el tiempo de producción. Para el capitalista, cuanto más corto sea este tiempo total de circulación, mejor. Porque una mayor velocidad significa que puede entrar rápidamente en un nuevo ciclo de circulación, para obtener más plusvalía y completar la valorización. Hablemos, por ejemplo, del tiempo de producción. El capitalista buscará acortar incesantemente el tiempo de producción. Así que, para acelerar el tiempo de producción, intentarán usar maquinaria de mayor rendimiento. Sin embargo, la maquinaria tiene sus límites, que dependen de la tecnología de cada época. Esta es una condición objetiva muy difícil de cambiar. Entonces, ¿qué se puede cambiar? La respuesta es la fuerza de trabajo. Él también crea desempleo deliberadamente, tras introducir nueva maquinaria, y aumenta sin cesar la intensidad del trabajo. Es decir, explota a los obreros. A partir de ahí, se puede entender por qué existe la división en turnos de día y de noche, porque de esta manera, se puede asegurar que la producción no se interrumpa durante todo el día, ya que, si se detiene, los medios de producción y la fuerza de trabajo quedarían ociosos, no sirven ni para producir mercancías, ni para crear valor. Por lo tanto, naturalmente, tampoco pueden crear las condiciones para la valorización del capital. Quizás alguien se pregunte, ¿qué pasa con el tiempo de circulación de las mercancías? Para el capitalista, el tiempo de producción, en comparación con el tiempo de circulación de las mercancías, es relativamente más fácil de controlar. Porque el tiempo de circulación de la mercancía, es decir, la fase que comúnmente llamamos venta del producto, para convertirlo en dinero, es la parte más difícil del proceso de transformación de la forma del capital. Generalmente depende de la demanda del mercado. El capitalista puede explotar a los trabajadores, pero no puede ponerle un cuchillo en el cuello al consumidor y obligarlo a comprar. Por eso, si la demanda del mercado es débil, el capitalista puede enfrentarse a no poder vender sus mercancías. Esto llevaría a un tiempo de circulación demasiado largo, impidiendo que el capitalista pueda recuperar a tiempo el capital invertido para reiniciar la producción. Al final, esto conduce a una disminución de los beneficios, o a una ruptura del ciclo de circulación. Asimismo, el tiempo de circulación de las mercancías también se enfrenta a la competencia, porque el mercado es limitado, y la demanda también lo es, pero no hay un solo producto del mismo tipo. Esto, a su vez, obliga a los capitalistas a competir contra el reloj, para acortar el tiempo de producción, porque así, pueden vender sus productos más rápido que sus competidores, y conquistar el mercado, y con ello, obtener poder preferente en la fijación de precios. Así se puede entender la afirmación de Marx de que el tiempo de circulación y el tiempo de producción se contraponen, porque durante el tiempo de circulación, el capital no ejerce su función de capital productivo. No produce mercancías, ni tampoco plusvalía. Aquí hay un punto especial que deben tener en cuenta. No todos los tipos de mercancías tienen un tiempo de producción más corto que el de circulación, o que el tiempo de trabajo. Hay algunas mercancías muy especiales, como por ejemplo, el vino y los productos agrícolas, entre otros. Estos tienen un tiempo de producción que excede el tiempo de trabajo o el de circulación, ya que necesitan tiempo para crecer o fermentar. Además, hay algunas mercancías, como el vino, que cuanto más añejo y más escaso, mayor es su valor correspondiente. Pero en los casos normales, el tiempo no es tan prolongado.
porque el capital persigue un crecimiento rápido del valor a corto plazo. En cuanto a los productos agrícolas, cuanto más frescos son, mayor es su valor. Su valor disminuye con el tiempo, hasta que se pudren y pierden todo su valor. Partiendo de esto, pueden entender qué es la velocidad de rotación del capital. En términos sencillos, es el tiempo necesario para que el capital complete un ciclo. Asimismo, la velocidad de rotación del capital, ya sea rápida o lenta, determinará directamente la velocidad de acumulación del capital. Cuanto más corto es el tiempo de circulación, más rápida es la rotación del capital. El capitalista puede recuperar más rápidamente su capital e invertirlo en una nueva producción. Su fórmula es $N igual a U dólar. N es el número de rotaciones. U es la unidad de tiempo, por ejemplo, un año. Y U es la duración de un ciclo de rotación. Si la velocidad de rotación del capital aumenta, la eficiencia en la producción de plusvalía también aumentará. Por ejemplo, si el precio unitario, las condiciones de producción y la fuerza de trabajo no cambian, y un capital necesita 3 meses para una rotación, entonces en un año puede rotar 4 veces. Esto significa que en un año, el capital puede producir 4 veces más plusvalía. Pero si el capital necesita 6 meses para una rotación, en un año solo podrá rotar 2 veces. Esto significa que la velocidad de acumulación de capital se ha reducido a la mitad. Alguien podría pensar que esto no es correcto. Las condiciones previas no han cambiado. ¿Por qué el segundo ciclo necesita 6 meses? La respuesta es que, en el tiempo de circulación, hay otro factor muy importante: la distancia y el transporte. Esto es como ese dicho que oímos a menudo: si un lugar quiere prosperar, primero debe construir caminos. Por ejemplo, el primer ciclo de rotación del capitalista tiene lugar en una zona con alta demanda y una economía desarrollada, por lo que, naturalmente, su rotación será rápida. En el segundo ciclo, aunque las condiciones de producción no varíen y el tiempo de producción se haya acortado, si la zona donde vende es un lugar relativamente remoto y el transporte es muy complicado, esto hará que su tiempo de circulación se alargue y el número de rotaciones anuales disminuirá en consecuencia. Por eso, se puede entender por qué en el comercio de aquella época, las diferentes regiones tenían productos característicos distintos, porque el coste del transporte para un solo viaje era incluso más caro que el propio valor de la mercancía, a menos que un artículo fuera extremadamente escaso en una zona y la gente estuviera dispuesta a pagar un alto precio por él. Así, para el capitalista, aunque el tiempo de rotación fuera lento, la venta no era un problema. La plusvalía total podía ser mayor que la inicial, por lo que, naturalmente, la tasa de ganancia total también era más alta que en el ciclo de rotación rápida anterior. Este es el precursor de la producción bajo demanda y del comercio interregional, es decir, el capitalista contactaba primero con un lugar para ver qué les faltaba y cuánto necesitaban. Luego, procedía a producir en función de las condiciones acordadas. Cuando la mercancía llegaba al lugar designado, tras la inspección, se realizaba el pago completo. De esta manera, no tenía que preocuparse por no poder vender la mercancía. Con el tiempo, una vez que ambas partes establecían cierta confianza, podían proceder con el pago completo por adelantado, pagos a plazos, o con entregas y pagos diferidos. Ahora, si combinamos todo esto y volvemos a las preguntas del principio, creo que podrán tener una comprensión más profunda. Primero, ¿por qué la preventa es más barata que el producto en stock? Esta es la forma en que el capitalista completa por adelantado la fase más difícil, la transformación de la mercancía en dinero. Ha transferido parte del riesgo de, posiblemente, no vender el producto a los hombros del consumidor por adelantado. Esto significa que, incluso estando aún en la fase de producción, él ya ha completado en parte la fase de venta, aunque no lo venda a un precio tan alto como el producto en stock. Puede utilizar el capital que recibe por adelantado para reinvertir en el siguiente ciclo. O, si profundizamos un poco más, todos sabemos que el método de pago habitual hoy en día para los proveedores es el pago a plazos, un depósito inicial y el resto más tarde. Pero esta práctica de la preventa, aunque el precio de venta no sea tan alto como el del producto en stock, sigue incluyendo una plusvalía. Entonces, el capitalista puede dividir este dinero, una parte para reinvertir en la producción, y otra parte para la inversión financiera. Por ejemplo, usar este dinero, junto con algún activo como garantía, para apalancarse y obtener mayores beneficios. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si fracasa, se enfrentará a la bancarrota y a la insolvencia. En ese caso, el proveedor, naturalmente, tampoco podrá cobrar el resto del dinero. La producción se estanca, los trabajadores pierden su empleo y exigen sus salarios, sin que nadie les dé una solución. Los consumidores, después de haber hecho la preventa,
Tampoco pueden recibir en la fecha prevista el producto que deberían haber recibido. Cuando piden un reembolso, al final, tampoco suelen obtener resultados. Porque la empresa ya se enfrenta a la quiebra y a la liquidación. En esto, quien optó por la preventa valora el precio considerablemente más bajo y el disfrutarlo antes, mientras que el capitalista valora la aceleración del tiempo y la transferencia del riesgo. Por supuesto, todo tiene dos caras. El ejemplo anterior fue un caso bastante extremo, pero la otra cara de este modelo, es decir, su lado beneficioso, es que acelera el ciclo de circulación, aumenta el poder adquisitivo y la capacidad de producción, impulsando temporalmente la economía, fomentando el empleo y la circulación económica. Estas dos caras suelen depender de la decisión momentánea de quien toma las decisiones. Por eso, la próxima vez que compren en preventa, asegúrense de elegir con prudencia. Intenten comprar de marcas con una reputación suficientemente sólida, un buen prestigio en el mercado, y que respeten al consumidor. Del mismo modo, está esa frase que oímos de vez en cuando: dense prisa y compren, que se acaba el stock. Esta también es una táctica para estimular el consumo. Puede que la mercancía lleve mucho tiempo preparada, e incluso que haya grandes cantidades acumuladas en el almacén. Pero de cara al mercado, tienen que crear una sensación de escasez, para estimular el consumo, y así acelerar la recuperación del capital. Es decir, la fase MD, para minimizar la pérdida de beneficios, causada por un tiempo de circulación prolongado. Por último, están las frases familiares como promoción, descuento por volumen de compra, 2x1, pero prefieren llamarlo oferta limitada, y se niegan en rotundo a llamarlo rebajas. Esto es porque la palabra oferta ya es de por sí un estímulo. En comparación con un descuento, un 2x1, da la sensación de haber conseguido una ganga, pero la verdad es que, esta táctica, se suele aplicar a productos que están a punto de caducar, o que necesitan venderse rápido para liquidar el stock. Por ejemplo, fruta, alimentos, productos de temporada, etc. A través de estos ejemplos, pueden ver que el tiempo de circulación y los costes de circulación son variables importantes, que afectan al ciclo del capital. Por ejemplo, un tiempo de circulación demasiado largo reducirá la velocidad de rotación del capital, disminuyendo la plusvalía de un ciclo, y ralentizando el proceso de acumulación de capital y reduciendo la inversión, lo que lleva a una contracción de la producción. Si los costes de circulación o de almacenamiento son demasiado altos, se ven obligados a recortar los márgenes de beneficio, lo que reduce el capital disponible para la reinversión que el capitalista puede utilizar, haciendo que los beneficios disminuyan. Entonces el capitalista se ve obligado a reducir la inversión productiva. Si la demanda del mercado no es suficiente, las mercancías no se pueden vender con facilidad, y el ciclo del capital se verá obstaculizado, lo que finalmente conduce a la sobreproducción, el estancamiento de la acumulación de capital, e incluso puede provocar una crisis económica. Quizás se pregunten con curiosidad, ¿cómo se llega a una crisis económica? ¿No es una exageración? Si los capitalistas hicieran ajustes, ¿no se solucionaría? Pues no es así. La sobreproducción es una consecuencia inherente a las crisis económicas del capitalismo. No desaparecerá por completo, solo por los ajustes de unos pocos capitalistas individuales, sino que estallará de forma cíclica, con el desarrollo del capitalismo. Un ejemplo clásico que todos conocen es la Gran Depresión, de 1929 a 1939. Los capitalistas invirtieron sin cesar en el sector productivo, y usaron el crédito para impulsar el consumo del mercado, lo que creó una falsa apariencia de prosperidad. Pero había un problema: las tres fases del ciclo de circulación del capital no estaban en absoluto equilibradas. Primero, la expansión excesiva del circuito del capital productivo, ya que los capitalistas invirtieron masivamente en sectores manufactureros como el del automóvil, el acero, etc. Esto provocó que la oferta de medios de producción y bienes de consumo se disparara. Pero el problema era que, una vez producidas las mercancías, el mercado era incapaz de absorberlo todo, porque el poder de consumo de la sociedad no seguía el ritmo de la producción. El poder adquisitivo de la gente, en general, no era suficiente. Incluso se dio el fenómeno de que los obreros que fabricaban un producto, al salir de la fábrica, no tenían dinero para comprarlo. Además, en el sector agrícola, la sobreproducción hizo que los precios de las materias primas cayeran en picado, lo que provocó que los inventarios industriales y agrícolas se acumularan en grandes cantidades. Se preguntarán por qué. Es porque el capitalista industrial solo demanda medios de producción, $MP$, y fuerza de trabajo, $FM$, mientras que la proporción del capital variable, $V$, en el capital total, $C$, es muy pequeña. La demanda del capitalista de fuerza de trabajo también disminuirá relativamente, e incluso de forma absoluta y continua. Esto provoca un desempleo masivo. En pocas palabras, el coste que el
capitalista gasta en medios de producción es mucho menor que el valor total de las mercancías que produce. Mientras tanto, los salarios de los obreros suelen fijarse a un nivel determinado y bajan cada vez más a medida que aumenta el desempleo. Esto hace que su poder de consumo esté limitado por sus salarios, a medida que el capital circula ciclo tras ciclo, y los beneficios aumentan una y otra vez. El poder adquisitivo de los obreros no sigue el ritmo de crecimiento de las mercancías. Con el tiempo, esto crea una situación en la que el valor total de las mercancías en el mercado es siempre mayor que el poder de compra. Cada vez hay más mercancías, pero la gente no tiene suficiente dinero para comprarlas, o no las necesita. Entonces, ¿qué hacer en esa situación? La respuesta es el crédito. En aquella época, Estados Unidos se apoyó en el sistema de crédito para estimular el consumo. Los bancos ofrecieron una gran cantidad de préstamos a empresas y particulares para fomentar la inversión y el consumo a gran escala. Pero debido a la expansión del crédito, el tiempo de circulación a corto plazo se acortó frenéticamente. Esto hizo que los capitalistas creyeran erróneamente que la demanda del mercado estaba en auge, y siguieron expandiendo la producción. Al mismo tiempo, los especuladores no dejaban de inflar los precios de las acciones, formando una burbuja financiera gigante. Finalmente, el 24 de octubre de 1929, el día que solemos llamar el Jueves Negro, la burbuja estalló. El mercado de valores se desplomó. Multitudes de inversores, presas del pánico, vendieron sus acciones, lo que provocó que los precios de los activos cayeran en picado. El público, aterrorizado, acudió en masa a los bancos, provocando pánicos bancarios en muchos lugares. El sistema bancario quedó paralizado a consecuencia de ello. Así, el flujo de capital para las empresas se fue interrumpiendo. La producción industrial se redujo casi a la mitad. Muchas fábricas tuvieron que cerrar y cesar su actividad. La tasa de desempleo se disparó. Unos 15 millones de personas perdieron su trabajo, junto con la ruptura del ciclo de circulación del capital. En esa situación, el capital estadounidense comenzó a retirar sus inversiones del extranjero. Los costes del comercio internacional aumentaron, lo que a su vez provocó una grave caída del comercio mundial. Alemania, Gran Bretaña y otras grandes naciones industriales también cayeron rápidamente en recesión. Durante todo este periodo, el tiempo de circulación de las mercancías se alargó indefinidamente. Los costes de circulación se dispararon, y todo el proceso de acumulación de capital llegó a un punto muerto. Esta crisis, que duró 10 años, se convirtió en la recesión económica más grave y prolongada de la historia del capitalismo. Finalmente, sucedió lo que han estudiado en los libros de historia. Los gobiernos de los distintos países, para restaurar el ciclo del capital, se vieron obligados a adoptar una serie de medidas de intervención, como por ejemplo el New Deal de Roosevelt. A través de inversiones públicas a gran escala, como la presa Hoover, se buscó aumentar el empleo, acortando el tiempo de circulación de la fase D, M, para ayudar al capital a volver al sector productivo, mediante la compra gubernamental de mercancías, interviniendo directamente en el mercado, para acelerar la transformación en D, así hasta 1939. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la producción industrial militar se convirtió en la principal actividad económica. El gobierno, a través de la planificación económica de guerra, invirtió a gran escala en la industria militar, haciendo que el ciclo de circulación ya no dependiera del libre mercado, para realizar la reproducción del ciclo del capital. Pero el precio a pagar fueron decenas de millones de familias destrozadas. Llegados a este punto, creo que ya pueden entender por qué se dice que el imperialismo es la fase superior del capitalismo.